Buenas tardes. En esta entrevista se hablará sobre un caso o de imputabilidad o de inimputabilidad. Para esto está conmigo el abogado Juan Carlos Díaz, de la profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien expondrá un poco sobre su historial en el derecho y también nos dará un caso sobre este tema. Bueno, abogado Juan Carlos, ¿me puede contar un poco sobre su trayectoria en el derecho y ahí también contarme un caso sobre imputabilidad o inimputabilidad? Bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Díaz y soy profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Debo ser claro en la exposición que voy a realizar. Mi campo de profesión y de formación estrictamente no es el derecho penal. Sin embargo, pretendo dar respuesta a unos interrogantes sobre temas de inimputabilidad que son propios de esa disciplina. Aunque mi objeto de estudio en mi formación doctoral, cuando hice el doctorado en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, sí fue sobre temas penales, puntualmente sobre enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Con esa aclaración quiero explicar el tema de la inimputabilidad. Un inimputable es una persona que no es capaz de regularse frente a la comisión de una conducta, en este caso una conducta delictiva. Cuando se analiza el delito, se analizan los factores de que exista una norma que efectivamente lo regule y lo destaque como un comportamiento criminal. Existen otros factores y es la voluntad del sujeto que comete el delito en querer cometerlo y autorregularse de acuerdo a esa comprensión. Es decir, yo quiero matar, soy consciente de que voy a matar y efectivamente realizo todas las maniobras necesarias para generar un resultado muerte. El inimputable no tiene esa capacidad. El inimputable es una persona que tiene un trastorno de comprensión y por esa razón, dada su afección, pues no logra dimensionar las consecuencias de su actuar delictivo. Los inimputables en nuestro país no tienen como tal una pena frente a una conducta que cometan, tienen una forma de rehabilitación como un manejo para superar esa contingencia de inimputabilidad. Para que me resulte más claro, mi explicación es inimputable el cleptómano que va y toma algún elemento y se lo lleva para su casa hurtado. Pues él no está consciente de lo que está haciendo porque esa es su afección y está obrando de acuerdo a su afección, no a unos grados de comprensión que le permitan entender que está llevándose un objeto ajeno y que lo va a hacer suyo producto de su actividad delictiva. Entonces ese es el inimputable, esa persona. Casos puntuales de inimputabilidad no he manejado homicidios, he manejado delitos sexuales. Lastimosamente Colombia es un flagelo, los actos sexuales abusivos, el acceso carnal violento contra menores, pero a ninguno de mis usuarios les han diagnosticado una inimputabilidad. No es fácil que eso suceda. ¿Quién determina una inimputabilidad? Pues un médico que hace un tratamiento y conceptúa. Ojo, ese concepto que da el médico no es camisa de fuerza para un juez. Puede ser que el juez diga, a pesar de que el médico o el especialista me determinó una inimputabilidad, yo considero que ese sujeto es imputable y lo voy a hacer merecedor de una pena y le dé un castigo de prisión. O si por el contrario dice, sí, efectivamente, de acuerdo a la supervisión y a la revisión que me ha hecho el especialista, pues es inimputable y lo que le voy a es a dar una medida de seguridad para que obviamente supere su afección. Entonces, esa es la situación frente a los inimputables. Voy a revisar en una segunda parte del audio si tengo algún caso puntual y efectivamente determinar qué tratamientos se le dan en nuestro país. Bien, como no tengo un caso puntual sobre el cual me deba referir, porque pues en mi vida profesional nunca he defendido un inimputable o una persona a la que se le haya declarado una inimputabilidad y se haya hecho merecedor de una sanción que no es una pena privativa de la libertad, sino es una medida para rehabilitarlo
que supere ese trance. La inimputabilidad normalmente se da por un trastorno mental, por inmadurez en temas de edad psicológica y por diversidad sociocultural. Es decir, una persona, un indígena que viene a una sociedad como la nuestra, que en Colombia tenemos grupos o etnias de grupos indígenas, y pues no comprende que una conducta que él despliegue puede llegar a ser un delito o tiene una afectación de salud que le impide, mental, que le impide comprender esa ilicitud. Entonces lo que les decía, por ejemplo, como no he llevado ningún caso, voy a pensar en un ejemplo, cualquiera. Vamos a suponer que estoy en mi casa, invito a un amigo, pero resulta que mi amigo tiene o sufre de cleptomanía o es cleptómano. Los cleptómanos son una enfermedad que genera un impulso y una necesidad por robar. Entonces vamos a suponer que esa persona se me lleva un reloj de mi casa, o una pulsera, una cadena. Pues si eso llega a ocurrir, pues obviamente lo vamos a judicializar por el hurto, y es definitivamente claro que él sí cometió una conducta delictiva, que esa conducta delictiva la reprocha al ordenamiento jurídico colombiano con una pena y que debe haber una sanción. Pero si en ese proceso yo como defensor, pensemos no es en mi casa sino una persona que estoy defendiendo, si yo como defensor o el defensor del inimputable logra llevarlo a valoraciones de medicina legal, por ejemplo, y en medicina legal se concluye que efectivamente ese sujeto sufre un trastorno mental producto de su enfermedad por ser cleptómano, pues puede ser que el juez lo libere de la pena y lo mande, por ejemplo, a un centro psiquiátrico de rehabilitación. En Bucaramanga particularmente sería en un hospital psiquiátrico, San Camilo, ISNOR, son entidades que tratan ese tipo de dependencias. Obviamente muchos imputables, como resultamos ser cualquiera de nosotros, que podemos, si cometemos un delito nos vamos a ir a una pena, quisieran pasar por inimputables, porque obviamente el castigo, la retribución que sufre por el delito no va a ser la misma, no va a estar en una cárcel. Entonces muchos han buscado como estrategia defensiva en un país como el nuestro hacerse pasar por inimputables para que los manden a un hospital psiquiátrico y gozar de una libertad, mostrando que tiene unas afecciones, que efectivamente no fue capaz de comprender la ilicitud de su conducta, eso, pero son maniobras defensivas detestables desde mi punto de vista, porque pues obviamente eso es una astucia que se quiere pasar muchas ocasiones en este país. Entonces ese sería el ejemplo. No sé si existe alguna otra duda frente a la inimputabilidad y si en algo he dado respuesta a lo que desean averiguar. Muchas gracias por haberme dado un poco de su tiempo para responderme en esta entrevista.